Hola muchachos, vamos a empezar nuestra clase repasando lo que es la perspectiva para empezar a trabajar nuestros dibujos en 3 dimensiones. ¿Qué es la perspectiva? La perspectiva es la ordenación de los objetos en el espacio tal como los ve el ojo. ¿Qué es y para qué sirve? La perspectiva es el método que nos permite dibujar las 3 dimensiones, alto, ancho y profundidad sobre una superficie plana. Los artistas lo utilizan para dotar a la pintura de una ilusión de profundidad y proporcionarle caracteres de auténtico realismo, es decir, para representar las cosas no como son en realidad, sino como las vemos. La perspectiva es el arte de dibujar para recrear la profundidad y la posición relativa de los objetos comunes. En un dibujo, la perspectiva simula la profundidad y los efectos de reducción. Aquí vemos en este dibujo cómo depende donde se ubique el observador, depende de la distancia que está hacia el objeto, vemos el tamaño en que se puede percibir esos objetos. En clases pasadas vimos sobre la perspectiva en general y lo que era la axonometría y que era la parte cónica. La axonometría era cuando teníamos los dibujos en todas las líneas en real magnitud y son líneas ortogonales. En cambio, la cónica, por ser líneas paralelas, termina convergiendo en un solo punto y estos lo podemos clasificar, depende del número de puntos de fuga. Tenemos, porque aquí, como vemos en este dibujo, vemos en estas casitas que están ubicadas una tras otra, pero finalmente están paralelas y a medida que se van alejando con respecto al observador las vemos más pequeñitas y las líneas paralelas van convergiendo en un solo punto. Entonces vemos aquí, por ejemplo, lo que son los puntos: el punto de fuga, 2 puntos de fuga, 3 puntos de fuga, y aquí tenemos este que es el punto de fuga diagonal, que son puntos especialmente de auxiliares. Entonces aquí, viendo cada uno, aquí encontramos el que siempre para lo que son los interiores, o cuando encontramos, por ejemplo, las calles y son planos frente al observador, encontramos un solo punto de fuga. También, como en el ejercicio anterior, hicimos una planta perspectivada, y si recuerdan, en el semestre pasado, cuando trabajamos la rejilla, que logramos hacerlo por medio de unos puntos de un diagonal para crear la diagonalidad de un cuadrado y poder realizar ahí la planta y poder subir ahí nuestra perspectiva. Aquí vemos que cuando manejamos ya una ciudad y cómo se podría ver una perspectiva aérea, es necesario los 2 puntos de fuga, y depende de donde se ubique el observador, puede ser aérea, puede ser normal o puede ser, como le dicen también, hormiga, donde está creado aquí la línea de horizonte y se ven pues los edificios un poco más grandes. Tenemos acá en la perspectiva de los 3 puntos de fuga, y lo vemos más cuando hay unas distancias muy altas, sobre todo en altura, cuando son edificios muy altos, de 10 pisos hacia abajo, percibimos este tipo de perspectiva. O aquí pues en esta vemos cuando creamos unos puntos de fuga auxiliares, como el punto diagonal, para tener en cuenta lo que son las diagonales de la inclinación de las cubiertas o las mismas escaleras. Pero nuestro tema real para esta clase es una de nuestras herramientas, que son los rayos visuales o las proyecciones visuales. Los rayos visuales siempre parten, tenemos que entender antes de empezar a dibujar que cuáles son las partes de esa perspectiva, y uno de los protagonistas es, como siempre, el observador. Y pues este es un dibujo para que se graben que es la historieta de Superman, y realmente estas líneas son como de alguna manera lo que tenemos que tener en cuenta para estos rayos visuales. Primero, aquí vemos que entre el principio de la perspectiva, depende del observador donde se pare, siempre cambia obviamente la línea de horizonte, porque es prácticamente la edad donde está la altura de sus ojos. Y aquí encontramos en esta ilustración
las partes que nosotros tenemos que tener en cuenta para entender este tipo de perspectiva. Estas partes son el observador, plano de tierra, ángulo visual, línea de horizonte, punto de fuga, plano del cuadro, línea de tierra. Todo esto son como los elementos que hacen parte de la perspectiva. Entonces el observador, pues simplemente lo tomamos, cada persona es su observador, cada persona tiene una percepción del espacio y es básicamente cuando tomamos una fotografía es el instante exactamente espacial donde hay una distancia entre el objeto y la persona. Y acá vemos donde ponemos los rayos visuales, que es desde la altura de lo que es la visual, donde nos recrea pues las otras partes que vamos a ver más adelante. El plano tierra es simplemente la superficie donde está el observador y el objeto. El ángulo visual, que es el campo visual realmente que podemos tener nosotros como seres humanos al tener los ojos frente a nuestra cara, lo debemos tener hasta 60 centímetros, hasta un ángulo de 60, y de alguna manera pues no percibimos al 100%, pero podemos llegar a un 90%, y en este caso pues para esta herramienta como la vamos a trabajar. La línea de horizonte y el punto de fuga, ustedes saben que la línea de horizonte es exactamente la distancia que tiene, está dentro de los ojos donde uno se ubique para ver digamos el horizonte, y los puntos de fuga están contenidos donde está esa línea de horizonte. Pero aquí encontramos unos puntos interesantes. Primero, el PP, que lo ponemos como el punto principal, es exactamente el punto de fuga central y es exactamente está perpendicular a este plano que tenemos aquí. Y los dos puntos de fuga, que siempre son los laterales, es el límite donde está ese campo visual. El plano del cuadro, aquí lo determinamos, y es la superficie física sobre el cual vas a dibujar o pintar, que no es más que el papel o lienzo sobre el que plasmamos en el dibujo. Pero este plano cuadro vamos a darle en este caso más importancia, porque con ese plano cuadro es el que nos va a determinar la verdadera magnitud de nuestro proyecto. Más adelante les explico por qué. La línea de tierra es la que está conformada debajo de este plano cuadro, y donde exactamente se intersecta este plano de la superficie con el plano, es esta linecita, y esa la hemos conocido cada vez que se hace los alzados y en los cortes que es necesario para determinar la superficie donde inician las construcciones. Entonces estas son básicamente las partes de la perspectiva, pero digamos que los que vamos a nombrar muchos, el observador, los puntos de fuga, y este plano del cuadro es el más importante. Entonces ahora vamos a empezar a dibujar. Encontramos aquí por ejemplo con dos volúmenes, y en estos dos volúmenes vemos simplemente dos cubos. Ustedes ven acá el alzado, y aquí en planta hay uno que está frente al observador, totalmente paralelo a este plano de cuadro que lo tenemos en línea azul, y el otro lo tenemos rotado. Entonces acá paramos al observador y vemos que este sería el campo visual. En este caso lo ponemos 90 grados. Abajo vamos a poner nuestra línea de tierra y la línea de horizonte, y ya en el siguiente dibujo lo que vamos a ver es ubicar los puntos de fuga. Como habíamos dicho, el observador es exactamente perpendicular a nuestro cuadro centro, o sea, es exactamente en este punto donde lo ubicamos aquí, y estos son los puntos de fuga, digamos los dos puntos de fuga laterales en el caso para realizar este dibujo. Vamos a iniciar con el primer cubo, y en el primer cubo, como está frente al observador y está paralelo, eso siempre normalmente los ubicamos con con un punto de fuga. Ese punto de fuga siempre es, como vuelvo y repito, es el del observador. Entonces, ¿qué hacemos? Normalmente tenemos la línea de tierra y hacemos el alzado, y donde está la medida de la altura real, y recuerden que lo que es la línea de tierra está debajo de este plano centro.
y aquí hago las proyecciones. Entonces, como lo que nos determina la profundidad en otras posibilidades que ustedes pues les enseñé el semestre pasado, que era con rejilla, aquí simplemente es buscar, digamos, lo que es este vértice, cómo lo podemos proyectar hacia abajo, y es muy simple. Este es un ejercicio para cada punto que necesitamos, lo vamos a repetir constantemente. Entonces tenemos desde el observador hasta el vértice. En el momento que se intersecta, bajamos el punto y allí donde tenemos la proyección de estas dos líneas, ahí ya es mi punto A. Entonces vamos a buscar el vértice A, la intersección lo tenemos como A', y aquí A con dos primas. Lo tenemos con las dos comitas. Entonces aquí ya al tener este punto, ya me queda mucho más fácil determinar este cubo. Entonces, como lo vemos, aquí ya tenemos el primer cubo. El segundo cubo tenemos acá, que está rotado. Vemos que el observador, esta cara es el más cercano al observador, pero necesitamos hacer la proyección y que nos llegue al plano cuadro. Tengan en cuenta que la línea de los rayos visuales, el cono visual que lo limita, tiene que ser paralelo a esos elementos. Entonces aquí hacemos la proyección para tocar el plano centro, y de aquí ya podemos tomar la medida de la altura, hacemos la proyección para coger esta cara, y ahí en adelante vamos a sacar los dos puntos A y B, que son los vértices para empezar a hacer esta cara. Entonces, ¿qué es lo primero que hacemos? Cogemos desde el observador hasta A, observador hasta B, y de aquí lo que hacemos es proyectarlo, y aquí encontramos ya nuestro plano. Y segundo, empezamos a buscar ya este plano, buscamos el vértice C, que hacemos lo mismo, observador, punto C, donde se intersecta, lo bajamos y encontramos ya esta plano. Y de acá empezamos y encontramos ya nuestros dos proyectos, y ahí ya tenemos los dos planos. Entonces de aquí vamos a empezar a trabajar lo que es la perspectiva interior en el siguiente video. Muchas gracias, estén pendientes con la parte 2.